En las cuevas éramos nosotras las que pintábamos los bisontes echados. Hay manos nuestras tatuadas en los paneles de roca que atestiguan nuestras obras maestras. Los hombres se iban a cazar mientras nos quedábamos unas cuantas en el fondo de las cavernas. El ritual era necesario para garantizar el éxito de la caza. Pintar el animal era ayudar al hombre a cazarlo. El síndrome de Salinger de Marcelo Báez es la última obra de este autor guayaquileño. Cuenta la historia de una mujer que rompe el silencio y al romper el silencio denuncia el trato misógino y patriarcal de un hombre. Este acto de liberación de esta protagonista es un acto en el que se reconocen muchas mujeres y muchas historias. La charla con Marcelo sucedió en el marco de la Feria Internacional del Libro que ocurrió en Quito en los primeros meses de junio. Aquí la charla entonces con el autor. Hola, bienvenidos a otra entrevista aquí en Café con Letras desde La Vila, aquí en Quito. En esta ocasión nos acompaña a Marcelo Báez, escritor ecuatoriano reconocido, y vamos a hablar de su obra que ha recibido el reconocimiento Miguel Río Frío en Loja, ¿no? El síndrome de Salinger. Eh, Marcelo, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Quiero empezar con una pequeña lectura del libro porque me parece que retrata no solo el tono, el tema, sino también un poco la intención del libro. Dice, introducción a mi letra. Hay muchos depredadores allá afuera. Ese libro es para ellos. No creo en hacer terapia a través de la escritura, creo en fijar, con la letra, todo lo sucedido de la mejor manera posible. Escribir es importante después de procesado el hecho traumático, sea este una violación o un intento de violación, un avance, un coqueteo, un intento de seducción. El libro trata sobre estas figuras masculinas que están en estos espacios de poder y que hacen grooming a muchos de estos personajes femeninos. ¿Está bien ahí? ¿Te he tenido el libro? ¿Por ahí van? Y em, creo que más que eso es la, la puesta, la puesta textual, la puesta en escena textual de, de las nuevas masculinidades y las nuevas feminidades, y todo en el marco del feminismo de cuarta generación, y específicamente de una corriente que se llama feminismo de hashtag. El feminismo de hashtag es una serie de movimientos de social media en el que las mujeres eh, tienen una participación más que activa. Esos grupos silenciados buscan la completa reivindicación. Mm, por darles un ejemplo de este tipo de puesta en texto eh, o de artivismo, porque el artivismo es fundamental para mí. Está el ejemplo de hace más o menos unos 6 8 años, eh, un grupo llamado Las Tesis, unas chicas universitarias de origen chileno, y hicieron eh, u- una performance. Y para ello inventaron una canción. Esta canción la pueden encontrar en internet y con mucha facilidad. Se llama El violador eres tú. Y es en esta suerte de flash mob, las chicas de Las Tesis, así se llama el grupo, se dedica a eh, despotricar desde el artivismo lo que es la opresión patriarcal, la opresión sexual. Lo que este escritor varón del trópico, Marcelo Báez, ha hecho es más o menos un gesto similar desde una perspectiva, llámala intertextual, llámala metatextual, en la que a través de una serie de textos, específicamente casos de, de violencia contra la mujer,
se los va desgranando de manera novelesca. Y estos fragmentos atañen a mujeres que han sido silenciadas históricamente, como por ejemplo la esposa de Johann Sebastian Bach, y que es Anna Magdalena Wilken, que pese a tener coautoría o autoría de algunas piezas de Bach, ella no ha sido acreditada históricamente como tal. Y lo que hago es darle una vida propia. Y con esto ya termino de responderte. Está la voz también de Nora Barnacle, la esposa de James Joyce, que en mi texto, en mi capítulo, critica la forma en que su esposo la trata, la maltrata o la destrata en el capítulo final del Ulises, ¿no? Hola amigos de Café con Letras, el día de hoy estamos en UDLA Channel en colaboración con la librería Lo Lunar y esos son los 5 libros que deberías leer tú en vacaciones. El poder de la hora, una guía para la iluminación espiritual, es un libro de Eckhart Tolle. Es una discusión sobre cómo las personas interactúan consigo mismas y con los demás. Se presenta el concepto de autorreflexión y presencia en el momento junto con ejercicios sencillos para la consecución de sus principios. Número 2. Harry Potter y la Piedra Filosofal. Es el primer libro de la serie literaria Harry Potter escrita por la autora británica J.K. Rowling entre 1990 y 1995, publicado en el año de 1997, y supuso además el debut de Rowling como escritora profesional, sin duda también uno de mis libros favoritos. Número 3. Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas Estapé. Uniendo el punto de vista científico, psicológico y humano, la autora nos ofrece una reflexión profunda, salpicada de útiles consejos y con vocación eminentemente didáctica acerca de la aplicación de nuestras propias capacidades al empeño de procurarnos una existencia plena y feliz. Conocer y optimizar determinadas zonas del cerebro, fijar metas y objetivos en la vida, ejercitar la voluntad y poner en marcha la inteligencia emocional, desarrollar la asertividad y evitar el exceso de autocrítica. Sin duda, uno de los libros que deberías leer en estas vacaciones. Número 4. Las Crónicas de Narnia. Este es un libro de heptalogía de libros juveniles escrita por el escritor y profesor anglo-irlandés Lewis entre 1950 y 1956 e ilustrado en su versión original por Pauline Baynes, donde se relatan las aventuras de Narnia, una tierra de fantasía y magia creada por el autor y poblada por animales parlantes y otras criaturas mitológicas que se ven envueltas en la eterna lucha entre el bien y el mal. Y por último, El líder que no tenía cargo es el resultado de más de 15 años en los que Robin Sharma ha trabajado como asesor de liderazgo en empresas como Microsoft, Nike o la NASA. El libro está construido a partir de las tácticas que los mejores utilizan para alcanzar el éxito, tanto profesional como personal. Por primera vez, Sharma comparte su método con los lectores. Este libro llega también a inspirarse a varias personas para lograr objetivos que vayan mucho más lejos de lo que nunca imaginaron, de lo que nunca han soñado. Ya hablaba, tal vez de esta última parte de tu respuesta también habla sobre la estructura del libro, ¿no es cierto? Tiene una estructura fragmentada, digamos, transversalmente me parece que está la historia de Lucrecia, que está contando esta historia de abuso que ha sufrido, y se van sumando estos fragmentos que ya un poco lo había resumido. La pregunta sería, desde el punto de vista de la estructura del libro, ¿por qué decidiste hacerlo de esta manera, de manera fragmentaria? ¿Será una
¿Hay una búsqueda intencional de hacerlo de esta manera o simplemente el libro se dio de esa manera? Es una estructura episódica bastante sencilla. La voz de ella, eh, el caso intertextual o el caso metatextual, luego viene una tercera voz que es más omnisciente, entonces se van alternando entre estas tres modalidades, ¿no? No hay ningún tipo de exquisitez en la estructura, es bastante sencilla, bastante simplona hasta podría decirse, esta alternancia episódica que me ayudó a manejar un material en bruto mucho más copioso, mucho más grande que yo tenía, ¿no? Entonces, gracias a esta alternancia de estas tres modalidades de voces, pude dejar afuera un montón de capítulos. Por darte un ejemplo, boté al tacho de la basura. Cuando digo botar al tacho de la basura es mandarla a la papelera de reciclaje. Un capítulo sobre Elena Garro, la esposa de Octavio Paz, quejándose del maltrato que tanto ella como su hija han sufrido mientras vivieron con este poeta y diplomático, ¿no? Entonces, sí hay capítulos que me dio un poco de tristeza eliminar, pero uno de los grandes consejos que dan es que cuando no sepas qué cortar o qué eliminar, eh, descarta lo que más te gusta. Entonces, seguí ese mandamiento. Raúl, vaya con la presentación del libro, también hablaba de un componente que es el humor, el trato del humor, ya no solo en esta obra, sino en otras publicaciones y textos de Marcelo, ¿no es cierto? Y yo recordaba y quería preguntarte sobre el humor, porque también cuando entrevistábamos a Carolina Andrade hace poco, también le preguntaba sobre el tema del humor. Ella me respondía, esto del humor no era una búsqueda necesariamente intencional en la obra, sino que le salía casi de manera espontánea, ¿no? Y quería hacerte también la misma pregunta, si el humor es un trabajo intencional en tus obras o es algo que también sale de manera natural en el proceso. Oye, este Palacio de Cristal se parece muchísimo al de Guayaquil. Sí, está hermoso. Y más que de humor, yo hablaría de la ironía intertextual, la ironía posmoderna, que es como le llama Humberto Eco en Apostillas al nombre de la rosa, al manejo del humor intertextual, del sarcasmo metatextual. eh, es decir, la ironía en función de los textos que uno va activando en ese artefacto llamado novela. Entonces, eh, no es una búsqueda intencional, consciente, repito, la ironía, no el humor, la ironía eh, intertextual. La misma historia te va dando la pauta de si debes usarla o no, hasta qué punto eres serio o no. Pero sí, si prefieres usar la palabra humor, yo me iría más por ironía o por sarcasmo, y, o como yo mismo soy, un devoto de la socarronería. Hola amigos de Café con Letras del Día, hoy te voy a presentar 5 libros que deberías leer de Marcelo Báez, el cual es un escritor y novelista ecuatoriano muy versátil y estos libros te sorprenderán. El síndrome de Salinger es una novela fragmentaria que conjuga varios géneros discursivos y los amalgama con sabiduría estética. Tiene también una estructura deslumbrante y envolvente que con una radical conciencia política contribuye al coro de voces de las víctimas de violencia sexual en el mundo del patriarcado literario. Tierra de Nadia es la novela escrita por el ecuatoriano Marcelo Báez en el 2000, cuya trama presentada se enfoca en la vida de Anaí
Iriarte, quien se aleja de su más amado esposo por la inseguridad de Felicidad, que luego vuelve a casarse y divorciarse, pero que al final su preocupación y cariño por Pedro Espejo, su primer esposo, no acaba, y vuelve a buscar pistas de él, hasta darse cuenta que toda su vida giró en torno a él y que ya estaba cansada. También que quiere su propia historia. El Buen Ladrón de 2019 explora el arte de la policía y la cultura popular, donde son vertientes principales que confluyen en esta obra del guayaquileño Marcelo Báez. Las tres partes de la novela hacen mención en la elaboración de los grabados de Rembrandt, remarcando que el crimen y el arte comparten la condición de artificio y que la lectura también es un proceso recreativo, aunque su forma sea una pizca detectivesca. Babel Express de 2014 es una poesía que interrumpe la larga tradición existente sobre el viaje, conformada por relatos, crónicas, diarios, memorias y cartas. Esta poesía muestra que de una manera más cultural registra el ámbito lingüístico y político de un viaje global y los modos como el afuera. El estar fuera de la lengua poética afecta su forma de enunciarse y de sonar. Y por último, el libro Adivina quién cumplió 100 años. Este libro destaca por su capacidad de hacer crítica social desde lo narrativo, sin necesidad de discursos grandilocuentes, con humor negro, ironía y conciencia de contexto. Báez lanza preguntas que invitan al lector a pensar más allá del cuento. Quiero volver un poco a una de las preguntas anteriores, ¿no? Porque una de las preguntas que surgió en la presentación del libro también tenía que ver con una persona, una mujer que hablaba de, a la final, esta obra intenta dar voces o visibilizar algunas historias de mujeres que usualmente no son tan conocidas y los reivindica a través de tus textos. Se da voz a quienes usualmente lo tenían voz. Era un planteamiento de esta persona que hacía el comentario. Me surgía la duda de cuál es la posición como autor, digamos, como una persona, como un hombre que da voces a estas mujeres y dice historias dolorosas. Si es que esta posición tuya es más una reivindicación social de ese fenómeno, o como autor, ahí hay otro tipo de intereses y búsquedas. Sí, como le dije a la persona que me hizo esa pregunta, acá abajo en la sala Luz Argentina Chiriboga, aquí en la Feria del Libro de Quito 2025, yo le respondí que mi preocupación por la voz femenina es una preocupación que la vengo arrastrando desde el principio de mi trayectoria literaria, ¿no? Entonces, el primer libro que publiqué yo, mi ópera prima, un libro de cuentos, en el año 93 del siglo pasado, Movimientos para bosquejar un rostro, ya tenía un cuento en el que había una voz femenina. Pasan 7 años, llegamos al 2000, sacó una novela en primera persona del femenino singular, Tierra de Nadia, y así, lo que he hecho durante gran parte de mi trayectoria es la búsqueda, más que es la voz femenina, la búsqueda de lo femenino. Entonces es algo que me apasiona, que me obsesiona, que me interesa, pero no a la manera de Bach, de eliminar el nombre de la esposa de las partituras, no a la manera de James Joyce, eh, de hasta cierto punto manequizar o convertir en maniquí eh, a la cónyuge, y más bien mi actitud es otra, ¿no? Creo en el feminismo de cuarta generación, creo en la reivindicación de muchos de los derechos de las mujeres, y lo que yo hago es una simple y a ratos compleja contribución a, a ese feminismo 3.0. Quiero debate un poco tal vez ahora la posición más de ser autor y visitante, no solo expositor y presentador, no, sino de visitante de la Feria Internacional del Libro. Obviamente hay siempre unos fines comerciales en las ferias del libro, y a propósito del síndrome de Sally se está vendiendo aquí en el stand de Casa Morada, sin estar mal, no es correcto, que en la feria. Te quiero preguntar si hay alguna expectativa como asistente a la feria de otros autores, de otras búsquedas, de algún interés particular que a Marcelo Báez como lector también le interesa aquí en el film. Y como lector ya he visitado casi todos los stands que he podido.
Ya tengo llena la maleta de muchas joyas, eh, de libros usados, libros nuevos. Toda feria es una oportunidad para acercarse al otro, ¿no? Sea como lector, sea como editor, sea como escritor, siempre es el compartir con los otros, de partir con los demás. Y eso es lo que hace de la feria un encuentro colectivo apasionante, y no es salir de la zona de confort, del caracol, de la atalaya que cada escritor se ha forjado, y eh, participar activamente en esto que es tan mágico, el poder disfrutar entre tantos libros y tantos autores. ¿Aún no lees Como agua para chocolate de Laura Esquivel? Aquí van 5 razones para que lo hagas. 1. Romance intenso y prohibido. Tita y Pedro se aman, pero no pueden estar juntos. El drama está servido desde la primera página. 2. Realismo mágico y comida. Cada emoción se cocina. Literal, llorar en un pastel puede hacer llorar a todos los que lo prueben. 3. Cultura mexicana en cada página. Tradiciones, recetas, historia. Leer esta novela es como sumergirse en México. 4. Lectura rápida y adictiva. 12 capítulos, 12 recetas. Se lee fácil, pero se queda contigo por mucho tiempo. 5. Libertad y amor propio. Tita lucha contra las reglas impuestas y decide vivir su vida a su manera. Fuerte, sensible y poderosa. Yo también quisiera que para finalizar la última pregunta es que al público también expliquen porque eres, lo decía también Raúl, lo decía Ramón también, que lo que hacemos es los referentes de la crítica del cine y que hace este tipo de trabajo aquí en Ecuador, tal vez una de las pocas personas que hace este trabajo. Entonces, quisiera que nos cuentes un poco sobre tu blog de cine y sobre tu libro sobre cine, que también entiendo que lo tienes. Sí, tengo publicados 4 libros de cine. Mi último es parte de una tesis doctoral que hice para graduarme. Y este blog que yo tengo de hace muchos años se llama lasmilnochesyuna.com. lasmilnochesyuna.com. Entonces lo que trato de estar al día como espectador en todo lo que yo pueda, sean series limitadas, series por temporadas, especiales, shows, todo lo que sea streaming, y también estar al día en lo que se estrena en salas comerciales y eh, reseñar, escribir críticas sobre esos audiovisuales que me conmovieron, que me impactaron y que dejaron huella en mí, y transmitirle eso al grupo de lectores o de suscriptores que tengo en mi blog. No lo soy, pero lo seré a partir de ahora un nuevo suscriptor. Bienvenido. Marcelo Báez, muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Y a ustedes nos vemos en una siguiente entrega de Café con Letras. Un abrazo.